Ya conoces EE Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículo a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. EE Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. El equipo de Alejandra Sánchez es especialista en arreglos y confección a medida. Podrás encontrar diseños a medida y totalmente personalizados. Si tienes en mente un vestido diferente, no lo dudes, ven a visitarnos y te ayudaremos a hacer realidad tus sueños. En el Espolón 10, con más de 18 años de experiencia. Floristería Castillo, decoraciones y arte floral para todos tus eventos. Cada día disponemos de una gran variedad de flor natural para sorprender a tus seres queridos. En Paseo de Santa Bárbara número 32 somos especialistas en asesoramiento para bodas, ramos de novia y decoración personalizada. Todo lo que necesitará que tu evento sea especial está en Floristería Castillo. Café Pub Airos, en el antiguo Bar Swing, ahora bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de Café Pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Airos te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Airos, tu nuevo punto de encuentro en Soria. En Pastelería Creativa Villazúcar podrás encontrar todo lo que necesitas para tus momentos más dulces. Tartas de corte, mesas dulces, galletitas, una idea diferente para regalar, un servicio profesional y especializado que hará las delicias de todos tus invitados. Ven a visitarnos a calle Venerable Palafox número 5. El Parador de Soria se encuentra en el Parque del Castillo, un enclave privilegiado sin salir de la ciudad. En sus 4 salones se puede disfrutar de un exquisito banquete con unas vistas incomparables. Su equipo de profesionales os ayudará a crear una boda única, tanto para vosotros como para vuestros invitados, porque en el Parador el no existe. Buenos días. Empezamos con la última sesión académica que va a versar sobre la economía de Soria y su contexto en el inicio del siglo que nos ha venido ocupando a lo largo de la semana. Y para ello tenemos la suerte de contar con el doctor Igual, profesor de la Universidad, profesor de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, del campus de Albacete, pero bueno, su disciplina, que la historia medieval la ha impartido en diferentes universidades, aparte de españolas, concretamente en la Universidad de Valencia, si no me equivoco, en la Universidad Complutense de Madrid, también ha impartido como profesor visitante en Siena, si no me equivoco también, en Cerdeña, perdón. Ha trabajado fundamentalmente sobre la historia medieval y fundamentalmente también sobre toda la parte de lo que es la antigua Corona de Aragón, territorio valenciano, y su relación y su influencia con el mundo italiano. Sus publicaciones son múltiples y sus libros también, pero a mí lo que me gustaría destacar precisamente ha sido esa relación tan importante que hay muchas veces en la conexión entre unas fronteras y otras, en este caso entre España e Italia, y siempre en torno, no exclusivamente, pero sí especialmente sobre en torno al mundo de la economía. Habrán visto que a lo largo de la semana hemos tratado, o de estos días hemos tratado de que todo el espacio en torno al siglo XII, si habían datos, que como en algunos casos no sabemos si hay datos o hay ausencias o hay silencios, como iba la intervención de Marisol Encinas, nos faltaban 2 elementos que en estos momentos son los que
que se iban a impartir hoy. La parte económica, que como digo corre la voz del profesor igual, de don David, y lamento, ya se lo he dicho por si alguno no ha venido, que lamentablemente el profesor Sánchez Herrero no ha podido venir. Dentro de lo malo tenemos la ventaja de que como hemos publicado las actas ya, luego cuando se clausure el acto la tendrán ustedes, sí está la comunicación tremendamente interesante, que es el aspecto religioso. Y dicho esto, como no han venido a escucharme a mí, le cedo la palabra al doctor igual. Muy bien, muchas gracias. Por supuesto, pues quiero comenzar agradeciendo al Ayuntamiento de Soria, a los coordinadores de estas jornadas científicas y también a la profesora María Asenjo, a cuyos equipos de investigación pertenezco, la oportunidad de estar aquí esta mañana, que también me permite volver a esta ciudad donde he estado también en otras ocasiones. Desgraciadamente me ha resultado imposible asistir a las restantes conferencias del programa, excepto a unos breves minutos ayer por la tarde. Sin embargo, gracias a la diligencia y a la rapidez de los organizadores de estas jornadas, diligencia y rapidez a la hora de componer el libro con todas nuestras intervenciones, sí he podido ya consultar, como el resto de colegas, por otra parte, todas las versiones, todas las contribuciones, aunque sean en sus versiones provisionales, durante la fase de corrección de pruebas del volumen que creo que se entregará al final, ¿no?, de estas jornadas. Esta consulta del volumen, a las versiones provisionales de los textos, a la que aludiré en varias ocasiones a lo largo de mi charla, me ha permitido hacerme una idea de lo que muy probablemente se habrá explicado ya en las sesiones previas. Y sobre todo me ha permitido confirmar algo que ya me temía, y es que muchas de las ideas y de las informaciones que expondré han sido tratadas antes ya por varios de los ponentes. Es el problema que suele implicar en este tipo de jornadas hablar casi al final, o en este caso directamente al final. Bien, es cierto que pues, la perspectiva que adoptaré en mis palabras, centrada en las cuestiones económicas, diferirá de la que han asumido los otros compañeros. Aún así, será inevitable que repita algunas de las cuestiones. Procuraré que esas repeticiones sean las menos posibles. Dicho esto, y aunque me alargue demasiado en esta introducción, me tomo la libertad de continuar con una referencia de carácter personal e incluso con un tono algo coloquial. Y es que estoy convencido de que la mayoría de ustedes, pues al hilo también de las palabras de presentación que me han hecho, incidiendo en esas palabras de presentación, estará preguntándose qué demonios hace aquí este tipo, o, si me permiten decirlo de otra manera, qué demonios hago yo aquí esta mañana. Lo digo porque si han escuchado un poco esas palabras de presentación, habrán visto que yo ni soy experto en la Soria medieval, ni tampoco en el siglo XII. En mi trayectoria investigadora y académica, si de algo me he ocupado, fundamentalmente es de la economía, sí, pero de un periodo bastante más tardío, de los siglos XIV y XV, y de tres grandes ámbitos. El ámbito de Corona de Aragón, sobre todo el ámbito valenciano, que ya se ha señalado, también el ámbito de la actual Italia, y también, es cierto, he trabajado ámbitos castellanos siempre en los equipos de investigación de la profesora Asenjo, pero esos ámbitos castellanos se limitan siempre en esos siglos XIV y XV al análisis sobre Valladolid, sobre Toledo y en menor medida sobre el área albaceteña. Más allá del conocimiento genérico que pueda tener sobre lo que ocurrió en la Edad Media soriana, la verdad es que mi único acercamiento específico a la Soria medieval lo efectué en 2006, también gracias a una iniciativa de María Asenjo, y fue un breve artículo sobre la actividad económica que figura recogida en el Fuero Extenso Soriano del siglo XIII. En estas condiciones que yo pretendo abordar la economía soriana del inicio del siglo XII, supone un reto, y no sé incluso si supone una excesiva osadía y hasta una cierta irresponsabilidad por mi parte. Entre los historiadores, desde luego, no es habitual realizar trabajos sobre los que no se es un especialista. El riesgo de cometer errores existe y es posible incluso que en mis palabras deslice alguno de esos errores, y agradeceré, desde luego, ser corregido en el debate y en las preguntas o en las conversaciones posteriores que podamos tener. Antes incluso de eso, y preparando justo esta intervención, yo mismo hace pocos días me he dado cuenta que en el texto que verán publicado, pues, repito, ya yo mismo me he dado cuenta que he deslizado un error, o por lo menos una afirmación
que merece ser matizada, o por lo menos que merecería haber sido redactada de otra manera. Es un error alrededor de una interpretación que hago de un documento que citaré después de 1132. Lo publicado no puede cambiarse ya, claro está, y es posible que ese error, o por lo menos esa escasa matización de mis afirmaciones, me llevarán a tener que afrontar alguna crítica en el futuro. Sí espero, por lo menos, aparte de que me puedan corregir o confirmar lo que ya comentaré en su momento, pues sí espero introducir durante la charla la matización que acabo de apuntar sobre ese documento. No obstante, pese a que puedan aparecer problemas de este tipo, es decir, pese a que pueda deslizarse errores, la práctica que he mencionado, es decir, elaborar trabajos sobre los que no se es experto, tampoco es ni extraordinaria ni caprichosa. Parafraseando lo que ha escrito algún autor sobre esta cuestión, este tipo de ejercicios, trabajar, hablar sobre lo que uno sabe o no sabe o desconoce, pues bien, este tipo de ejercicios otorga a quien los realiza, en este caso a mí, una especie de privilegio de extraterritorialidad y también tal vez otorga una mayor libertad a la hora de plantear hechos e interpretaciones. Al final, por descontado, ustedes juzgarán el resultado de todo esto, aunque es indudable que las circunstancias que indico marcarán el desarrollo de la conferencia, como marcan también mi contribución en el volumen. Solo espero que lo marquen en positivo y no en negativo. Un elemento inicial que determina mi estudio es que en él he intentado recopilar los datos ciertos y las hipótesis más seguras y esas hipótesis en el seno de los fenómenos que se dieron durante la época, durante ese siglo XII, en el resto de Castilla y de los reinos hispánicos o incluso de la Europa cristiana. Pienso que esta contextualización, basada pues, en el bagaje de los distintos años que vengo examinando la historia económica medieval, hispánica y europea, es la mayor aportación que puedo efectuar en este foro. Además, si tenemos en cuenta, como ya también se ha subrayado antes, la escasez de las fuentes que existen para la Soria del XII y el elevado grado de ignorancia que esto supone, recurrir precisamente a los contextos es un buen modo para tratar de llegar más lejos en el conocimiento de cómo pudieron suceder entonces las cosas aquí, en Soria. Estas últimas son palabras prácticamente literales que constan en el volumen de las jornadas, me imagino que constarán también en la versión definitiva, concretamente en el capítulo que firma Jaime Nuño. Como consecuencia, digamos, de este juego a dos bandas, digámoslo así, entre los datos y las hipótesis sorianas, por un lado, y los contextos generales, por el otro, he planteado una aproximación dividida en 4 grandes apartados. Los muestro en la diapositiva. El primer gran apartado definiré en general el marco cronológico global en el que nos vamos a mover, caracterizándolo como un periodo expansivo en el ámbito general europeo. Ya en el segundo apartado entraré más específicamente en el caso soriano, a partir de la acción de Alfonso I el Batallador y de esos fundamentos de la Soria medieval. El tercer gran apartado me centraré fundamentalmente en la actividad agropecuaria, mientras que en el cuarto y último trataré de hacer un acercamiento a las gentes de Soria, a sus caracterizaciones sociales, estamentales o, en su caso, profesionales. Empiezo, pues, por el primer punto que, como se verá, es el más contextual de todos los que voy a exponer. Más allá de la cronología estricta a la que remite el siglo XII, es decir, la que va de 1100 a 1200, en términos históricos parece oportuno proponer para el conjunto del ámbito ibérico la existencia de un, digámoslo así, largo siglo XII, jalonado por la conquista cristiana de Toledo en 1085 y la famosa batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Ambos acontecimientos, me imagino que plenamente conocidos por todos ustedes, adquieren sentido por lo que implicaron para la relación entre los poderes cristianos y musulmanes de la península, y en especial adquieren sentido para el célebre proceso de expansión y consolidación justamente de los reinos cristianos hispánicos, procesos que tantos cambios territoriales llevó aparejados. En realidad, tomemos el siglo XII de una manera o de otra, de una manera estricta o de una manera larga, digámoslo así, este siglo se coloca en el centro de lo que el medievalismo contemporáneo denomina la plena Edad Media, es decir, ese periodo más extenso que, grosso modo, abarcaría del siglo XI al siglo XIII.
Baste repasar algunos manuales o síntesis de historia europea y española, como los que figuran en esta diapositiva. Pues bien, baste repasar estos manuales o estas síntesis para observar diversas coincidencias relevantes en el diagnóstico de esta etapa grande, digamos, de este periodo de los siglos XI al XIII. Coincidencias que, por otra parte, son ya muy clásicas dentro del medievalismo. Para Robert Bartlett, en la obra que figura aquí citada, La formación de Europa, la plena Edad Media fue, en la Europa occidental cristiana, una época de crecimiento económico, expansión territorial y cambio social y cultural. Una fase con una actividad creativa de excepcional intensidad y durante la cual se transformaron la escala y la velocidad de la producción. Aumentó la población, el área cultivada se amplió, la urbanización y la comercialización reestructuraron la vida social y económica. Esto último, es decir, este avance de la urbanización y de la comercialización, no discutió, sin embargo, el prolongado predominio en el conjunto europeo cristiano de una sociedad agropecuaria en la que, según las palabras ahora de Chris Wickham, en el otro manual que aparece aquí citado, pues bien, según palabras de este autor, en ese periodo y dentro de esa sociedad agropecuaria dominante, tanto la riqueza como el poder político se fundaban en la desigual relación entre los señores y los campesinos, en la explotación de la mayoría campesina, y a la postre se fundaban en la capacidad señorial de arrancar excedentes a partir de una violencia que podía llegar a ser manifiesta, pero que siempre tenía un componente capilar o implícito en el conjunto de aquella sociedad. Todo esto quedó enmarcado por una estructura de las relaciones sociales y políticas muy dependiente de las vinculaciones personales y donde además o no existía la economía con el significado que hoy le damos, o por lo menos funcionaba según cánones muy diferentes a los del mundo capitalista actual. Varios de estos factores que acabo de mencionar, unidos a la paralela fragmentación del poder político y a su adquisición de un perfil más local, se hallan en la base del sistema feudal que se reforzó y difundió entonces, a lo largo de los siglos XI al XIII, por los países cristianos del continente. Los conceptos y las realidades asociadas a la noción de feudalismo, tradicionalmente polémicos, siguen siendo objeto de discusión. Si me permiten repetir lo que les digo a mis alumnos en Albacete, medio en broma, medio en serio, hay casi tantas definiciones de feudalismo y casi tantas características de feudalismo como medievalistas trabajamos el tema. Con lo cual ya se pueden imaginar la polémica que siempre hay cuando uno pone encima de la mesa el concepto o las realidades feudales. No obstante, incluso para los reinos hispánicos se ha convertido ya en habitual referirse a esos siglos XI al XIII, en todo o en parte, como los siglos de la feudalización y la expansión feudal, también como los tiempos de avance de la feudalización o en los que el proceso de feudalización alcanza su plenitud. Estas expresiones, estas últimas expresiones, feudalización, expansión feudal, avance feudalizador, proceso de feudalización, aparecen en distintos manuales de historia medieval española relativamente recientes que están reseñados en mi contribución escrita. Continuando con este ejemplo hispánico, es obvio que las dinámicas feudalizantes se desarrollaron en muchas ocasiones con el telón de fondo de la contraposición cristianos-musulmanes y en especial de la conflictividad bélica que se desplegó entre ambas sociedades. El fenómeno de la guerra, que de alguna manera es lo que pretende ilustrar esta miniatura que reproduzco en la imagen, pues bien, decía, el fenómeno de la guerra o el fenómeno de la frontera en un sentido más amplio logró en estos momentos un protagonismo esencial para los cristianos justo a causa del enfrentamiento con el Islam, pero también a causa de las rivalidades entre los propios cristianos. De ahí que sea posible considerar a esta guerra como una base material ineludible del devenir de la península durante la plena Edad Media y además sea posible considerar a esta guerra en clave económica como una verdadera industria o negocio, entre comillas, por supuesto, ambos conceptos, capaz de movilizar recursos y de generar beneficios. Mucho más cuando, siempre desde la óptica de los cristianos hispanos frente al Islam, esta guerra fue tendencialmente favorable para sus intereses. Se resolvió con numerosas conquistas territoriales y acarreó movimientos de población a veces intensos. Esta combinación de elementos pudo originar una atmósfera de inestabilidad general en la península.
Pero si aceptamos, por ejemplo, la propuesta de Carlos Laliena a partir de la situación del Valle del Ebro en el siglo XII, quizá esta inestabilidad general que comento debería leerse mejor como una fluidez en la concreción de distintas realidades sociales, económicas y espaciales. Os merecéis algo único. Deseáis revivir cada abrazo, volver a sentir ese escalofrío en la piel, contagiaros con las sonrisas o las miradas cómplices y escuchar de nuevo en vuestro interior, sí, quiero. Desde Ver y Sentir nos aseguraremos que vuestras fotografías de boda transmitan la espontaneidad del momento y os transporten en el tiempo a través de los detalles. Os habéis pasado meses planeando hasta el último detalle. Para cuando llegue el día, todo ocurrirá muy deprisa. Por eso, vivid cada segundo. Olvidaos de posados imposibles. Ha llegado el momento de ser vosotros mismos. Plata, oro, diamantes, lo que estabas buscando para esa ocasión especial. Un bautizo o comunión, el día de tu boda, un detalle para tu pareja. En Joyería Gil te asesoramos en tu elección. Segunda generación de joyeros con más de 40 años de experiencia al servicio del cliente. En calle Claustrilla 2. Joyería Gil, joyas para los momentos más especiales. Peluquería Etnos, un nuevo concepto de peluquería unisex en Soria, con una imagen completamente nueva y acogedora. Especialistas en peinados y maquillaje para eventos. Un salón donde sentirte bien y conseguir tu imagen deseada. Visítanos en calle Las Fuentes número 8, detrás del Ayuntamiento, y comprueba todas las posibilidades que ofrecemos para ti. ¿Buscas un vestido para una ocasión especial? En Roberto París contamos con cantidad de estilos en nuestros vestidos de ceremonia. Carla Ruiz, Feli Campo, Sonia Peña, Roberto Berino, Teria Yavar y otras muchas colecciones. Y para completar tu look, buscamos el tocado que más se adapte a tu vestido. Búscanos en calle Estudios número 9. Boutique Roberto París, referencia en moda para cualquier ocasión. En definitiva, a escala ibérica, el trinomio feudalización, crecimiento, guerra podría servir para resumir algunas de las circunstancias principales que acontecieron en la órbita cristiana entre los reiterados siglos XI y XIII. En medio de todo esto, a lo largo del XI y el XII, parece culminar en la península una fase de madurez institucional y desarrollo económico en la que, por un lado, los reinos cristianos reafirmaron su singularidad y sus perspectivas territoriales, y por el otro, iniciaron una mayor diversidad y enriquecimiento económicos, integrando el crecimiento agrario con el avance todavía incipiente de lo urbano, lo mercantil y lo monetario. Incluso, desde mediados del mismo siglo XII, debieron intensificarse el auge demográfico y el ritmo colonizador. Esto se plasmó en todas las áreas cristianas, aunque especialmente en el área castellano-leonesa y todavía más especialmente en las denominadas Extremaduras entre el río Duero y el sistema central. Como todos ustedes sabrán mucho mejor que yo, evidentemente en esta Extremadura oriental o castellana estaba precisamente Soria. Pero es evidente que aquí, en esta Extremadura oriental, en esta Extremadura soriana, como en otras zonas, ese proceso de avance, de consolidación venía de atrás. En la propia Extremadura oriental, María Senjo, por ejemplo, ha contabilizado ya entre los años 939 y 1140 el surgimiento de 50 villas, 40 de las cuales habían quedado bajo jurisdicción regia. En esta línea de avance, de consolidación, ya en tiempos del rey castellano-leonés, Alfonso VI, están documentadas iniciativas repobladoras en el ámbito soriano entre 1089 y 1106. Pero, como viene recalcándose obviamente en esta sede desde el jueves, es sin duda la acción posterior sobre la propia Soria del monarca Alfonso I el Batallador la que merece ser más resaltada. Entro ya en el segundo apartado de la charla. Si hago caso de los textos provisionales que constaban en el libro de las jornadas, ahora ya textos definitivos, a estas alturas de las sesiones ya se habrá hablado mucho de las dudas que subsisten sobre cuándo empezó realmente la citada acción del Batallador, si fue en 1119 o antes, o también se habrá hablado ya suficiente de los problemas de contenido y verosimilitud que plantea el fuero concedido a Soria por el mismo Alfonso I en 1120. No voy a entrar en ellos, obviamente.
para los objetivos de mi estudio, me basta con aceptar el bienio 1119-1120 como una especie de eje orientador para ubicar el comienzo de la actuación en Soria de este soberano, de Alfonso el Batallador, y para destacar, a partir de esa actuación en Soria, 3 elementos. En primer lugar, cabe considerar la intervención en Soria de Alfonso I en términos estratégicos. También insisten en este punto varios capítulos del volumen. El conjunto del reinado de este monarca navarro-aragonés, entre 1104 y 1134, la historiografía suele remarcar, de entrada, su indiscutible aportación al engrandecimiento en particular del Reino de Aragón. Después, la amplitud de sus conquistas frente a los musulmanes y, como dice José Ángel Lema Puello, su gigantesca labor como soberano poblador. Finalmente, también la historiografía suele destacar la expansión de sus intereses hacia la vertiente centro-occidental cristiana de la península, manifestado sobre todo tras el matrimonio del propio Alfonso con Urraca, hija de Alfonso VI de León y Castilla y gobernante a su vez de este reino. La unión entre Alfonso I y Urraca, que duró pocos años, como es bien sabido, se desenvolvió con un trasfondo político y social muy conflictivo para el espacio castellano-leonés, en lo que José María Mínguez califica que fue, dentro de este espacio y durante las primeras décadas del siglo XII, una auténtica crisis de crecimiento y de estructuración clasista de la sociedad feudal. En el seno de todas estas circunstancias, la proyección de Alfonso I hacia el Alto Duero y la zona soriana podría explicarse, por ejemplo, como un buen recurso para flanquear otros de sus importantes avances por el Valle del Ebro y asegurar en el área las vías de comunicación, o también podría explicarse como una manera de reforzar las posiciones políticas y territoriales del rey en medio de la conflictividad y la crisis que he indicado. En segundo lugar, y siguiendo en esta ocasión a María Osenjo, es evidente que la obra de Alfonso I sentó los cimientos de la Soria cristiana medieval. Incluso, aunque quepa pensar que ya había grupos humanos establecidos en este ámbito, la acción del batallador debió estimular el poblamiento y, en su caso, la reorganización y el asentamiento del hábitat. Esto permitió que, como en otras partes extremaduranas, el enclave soriano se asociara a un territorio determinado donde los pobladores pudieron mantener una dedicación mayoritariamente agropecuaria. También consintió el paulatino crecimiento de la villa y de sus estructuras materiales, más adelante fortificadas por una muralla que acabó por enmarcar un recinto cuadrangular de unas 100 hectáreas. Pero el periodo formativo, como ya también en el debate al cual pude asistir ayer por la tarde ya se dijo, el periodo formativo fue prolongado y parece ir ateniéndose a unas pautas jerarquizadoras del espacio y la sociedad que constan delimitadas en el célebre padrón de las aldeas diezmeras de Soria de 1270 y que la profesora Senja ha estudiado con tanto detalle. No obstante, de lo reciente que podía ser a inicios del siglo XII, el poblamiento, por lo menos consolidado del lugar, dan cuentas en 2 documentos de 1127 y 1132, bien conocidos por la historiografía. Si el de 1127 menciona la Soria que noviter fuit populata, que nuevamente fue poblada, el de 1132 alude a la Soria quan ego, el batallador, populavi cum deo adiutorio, que yo, el batallador, poble con la ayuda de Dios. Es cierto que en comparación con otras localidades del entorno del Duero, el impulso definitivo de Alfonso I a la repoblación de Soria es tardío. Sin embargo, el proceso consiguiente terminó por concretarse en realidades de nuevo similares a las del resto de las Extremaduras. Por un lado, como destaca en esta oportunidad Yolanda Guerrero, Soria se fue constituyendo como un concejo de frontera, destinado a proteger los pasos del sistema central y a garantizar las comunicaciones entre las áreas cristianas al sur del Tajo y las del norte del Duero. Por el otro, siempre dentro de este modelo concejil, Soria fue configurándose también como una comunidad de villa y tierra. Por ejemplo, en este caso, tras el reinado del monarca, el batallador, del monarca navarro-aragonés, así lo corroboran otros testimonios escritos de 1143 y 1155. Me imagino que ya se habrá hablado de las comunidades de villa y tierra en estas sesiones. Me limito a recordar, se puede ver también en la imagen, esta expresión, comunidad de villa y tierra, se ha generalizado para identificar el tipo de poblamiento que llegó a predominar justo en las Extremaduras. No se olvide que este poblamiento consistió en la creación u ocupación de ciudades o villas, con frecuencia sobre viejos emplazamientos,
a las que se hacía cabeza de un extenso distrito rural, la tierra, con la función de defenderlo, colonizarlo y explotarlo. De ahí los centenares de aldeas que surgieron hasta el siglo XIII alrededor de núcleos como Segovia, Ávila o, por supuesto, la misma Soria. Según recuerdan Ignacio Álvarez Borge y José María Mínguez, estas comunidades de villa y tierra se basaron asimismo en la amplia capacidad de intervención de la monarquía y han sido conceptuadas como típicas de un feudalismo extremadurano o como vinculadas a la implantación de una vía original de feudalización. En tercer y último lugar, si continuamos con las ideas enunciadas por María Asenjo, tenemos que afirmar que el ambiente en el que se desenvolvió la economía soriana del comienzo del siglo XII vino muy marcado aún por las trabas impuestas por un medio natural árido y difícil. Lo recojo también en uno de los puntos de esta misma diapositiva. Medio natural árido y difícil. No hay que caer en ningún determinismo geográfico, claro está, pero es patente que, dadas las condiciones generales de desarrollo de la Edad Media, la dureza de las circunstancias climáticas o físicas podía limitar cualquier iniciativa económica. Cabe imaginar, por tanto, el esfuerzo de supervivencia que debieron realizar entonces los habitantes de Soria. Todo sugiere que estos habitantes, arrastrando dinámicas de largo recorrido histórico, mantenían una economía prácticamente de subsistencia, basada en la movilidad de los cultivos y los ganados, complementada con la caza, la pesca y la recolección, y apoyada en la solidaridad desplegada por grupos familiares amplios que probablemente venían deambulando por el área desde antiguo y disponían en ella de algunos bienes. En este contexto, quizá el mayor atractivo que presentaba Soria para su poblamiento se ligaba a poder aprovechar su situación como zona eslabón entre diversas regiones. Sin embargo, precisamente desde el siglo XII, y ratificando algo de lo que he anotado antes, la misma profesora Asenjo sugiere que los beneficios múltiples de la guerra debieron ir favoreciendo de manera simultánea ciertos grados de acumulación de riqueza, y en especial la paulatina, lenta, diferenciación dentro de las parentelas de un sector que, aunque sea entre comillas, podemos comenzar a denominar aristocrático o caballeresco. Este sería un síntoma de hasta qué punto los acontecimientos de este siglo, del siglo XII, parecen también abrir o reforzar un proceso de transformación, lento, vuelvo a insistir en ello, que condujo, entre otros factores, al incremento de los niveles de sedentarización social y económica, a la desestructuración de las familias extensas y su sustitución por familias nucleares y de linaje, al impulso global de las lógicas feudales y, según se estabilizaba el dominio cristiano de estas tierras, a la renovación de los esquemas de producción agropecuaria, al aumento del papel de la ganadería y al auge incipiente de determinadas formas comerciales. De nuevo, María Asenjo piensa que todavía en el siglo XIII la economía soriana estaba poco evolucionada, pero sin duda ya en este siglo, en el siglo XIII, contaba con bases más sólidas que en el siglo XII y estaba ya en condiciones de propiciar un relativo despegue o casi mejor, siempre palabras de María Asenjo, un crecimiento moderado. Varios de los puntos que he venido enfatizando, poblamiento, asentamiento, sedentarización, estabilización, ayudaron a fijar el espacio que acabó siendo el de Soria. No es casual. Comienzo así el tercer gran apartado de la conferencia dedicado a espacio, tierras y actividad agropecuaria. No es casual, decía, esa fijación del espacio que acabó siendo el de Soria. A escala hispánica y europea, los siglos XI al XIII representaron un momento de mayor definición de la conciencia territorial, de delimitación más exacta de términos y fronteras y, en consecuencia, de mejor dominio espacial. No se perdió la trascendencia del poder sobre las personas, obviamente, sino que el territorio se convirtió en una referencia básica para ejercer ese poder, o, por decirlo con las palabras de Eduardo Manzano, se pasó de la idea de que había que tener personas para controlar territorios a la noción de que había que tener territorios para controlar a las personas. Los efectos de todo ello sobre la economía y, al final, la interrelación de lo económico con lo territorial fueron palpables. Más allá de lo que ya he resaltado, los pocos documentos del siglo XII relativos a Soria dejan entrever la importancia de esta cuestión, empezando por el problemático fuero de 1120 de Alfonso I el Batallador. Como es muy sabido, y como seguro que se habrá repetido estos días, el fuero establecía los límites que el rey había concedido al término de Soria.
Lo reproduzco en la diapositiva en una imagen que es traído de la tesis de Gonzalo Oliva Manso, defendida y aprobada en 2015 en la UNED, una tesis de historia del derecho sobre la foralidad del ámbito extremadurano. Como es muy sabido y como seguro que se habrá repetido estos días, ese fuero de 1120 establecía los límites que el rey había concedido al término de Soria. Las interpretaciones que se ha dado a esta demarcación son numerosas. En mi texto, en el volumen de las jornadas, recojo 4 opiniones al respecto de estas delimitaciones y en el propio libro, como mínimo, he encontrado otras 3. Y estoy convencido que seguro que se me han escapado algunas opiniones o interpretaciones sobre esta delimitación que incluso algunos de ustedes conocerán mejor que yo. En el fondo, en realidad, esta abundancia de valoraciones sobre qué significan estos límites, esta abundancia, decía, se debe a la enorme extensión que dibujan los límites que aparecen en este fuero, una extensión desmesurada, sino directamente irreal. Pero me parece innegable que el mismo interés de la fuente, más allá de los problemas que tiene, por expresar una determinada territorialización, denotaría el relieve que se otorga a este asunto en la época. Y lo mismo cabría comentar del testimonio escrito de 1143 que he mencionado también antes, un privilegio de Alfonso VII, de León y Castilla, el emperador, que confirmaba y ampliaba la foralidad soriana y, sobre todo, concedía a la villa distintos lugares y aldeas y precisaba más las tierras que debían quedar sujetas a la autoridad de Soria. A partir de delimitaciones iniciales como estas, el concejo soriano llegó con posterioridad a dominar una superficie que se ha estimado en unos 3.000 kilómetros cuadrados. Esta superficie se convirtió en un escenario dilatado para que los sorianos de la propia localidad y sus pueblos dependientes desplegaran la vida social y económica. Reitero la idea de que aquí, como por doquier en la Edad Media, la tierra fue el fundamento tanto de la supervivencia como de cualquier pretensión de acumulación patrimonial, lo que explica el protagonismo que resulta evidente para entonces de todo lo relacionado con las actividades agropecuarias. En las imágenes o en esta diapositiva muestro algunas miniaturas del siglo XII y XIII que al menos pueden acercarnos a la imagen que transmite la propia época de aquellas actividades agropecuarias. La escasez de la documentación conservada para la Soria del XII dificulta obviamente conocer las características de estas actividades, impide incluso discernir si cabría dar primacía a la agricultura sobre la ganadería o al revés, pero en buena lógica hay que pensar que las dos tareas estuvieron muy asociadas entre sí, como era tradicional por otra parte, y que sus desarrollos avanzaron mutuamente vinculados, sin que sea tampoco descartable, como también salió ayer en el debate al cual pude asistir, que existieran conflictos entre ambas, entre agricultura y ganadería. En 1122, la iglesia de Santa María de Tera obtuvo una concesión para sus pobladores, en la que se reseñan diversos elementos: un molino, un huerto ligado a cada casa, ganado y caballos, una dehesa y pastos, la madera que se cortaba en la dehesa, tierras francas, o también se citan en esa concesión los trabajos agrícolas que debían ejecutarse con bueyes. Más tarde, según documentos de 1152, 1166 y 1174, es la iglesia de San Pedro de Soria la que aparece como beneficiaria de otros molinos junto al Duero y de tierras, entre ellas una heredad de 3 yuntas de bueyes en Gómaras. Por último, en 1194, el prior de la iglesia del Santo Sepulcro de Soria intervino en la compra de un huerto. Según Carlos Barquero, y si no me corrigen ustedes, esta iglesia se trata de la que hoy recibe el nombre de San Juan de Soria o de Duero y pertenecía a la orden militar de San Juan del Hospital. También en estos mismos documentos aparecen, los distintos que he venido citando, aparecen referencias a hornos, presas, puentes, etc. Sin duda, en el ámbito soriano de la época, continuaba habiendo espacios yermos, y así también lo apunta la documentación. No obstante, creo que estas pocas informaciones que acabo de señalar sugieren al menos la extensión durante el siglo XII, por este ámbito soriano, de una cierta, digámoslo así, humanización y permanencia de las áreas utilizables agropecuariamente a través de los cultivos, los pastos y los animales, también a través de la definición de infraestructuras como los molinos, los puentes que he citado, la fijación de tierras y propiedades con sus correspondientes rasgos jurídicos y la manifestación de tareas de explotación. Y todo esto, esta humanización del espacio,
ya fuera como herencia de dinámicas que venían de atrás, ya fuera como efecto directo de lo sucedido tras el bienio 1119-1120. A pesar de esto, quizá no convenga ser demasiado optimistas. En el caso de la agricultura, y de acuerdo por enésima vez con lo expuesto por María Asenjo, no se olvide que la organización duradera del terrazgo, con la preparación de los campos para la siembra y la alternancia entre cultivos y barbecho, era una labor ardua en las condiciones técnicas y laborales del medievo. Aún lo era mucho más en una zona de medio natural tan complicado como la soriana, como hemos visto. De esta manera, no es extraño que pudiera pervivir durante largo tiempo una agricultura de roza, es decir, aquella que exigía de continuos desplazamientos sobre el terreno en búsqueda de espacios no agotados para labrar y que, en consecuencia, era una actividad móvil que obligaba a una mayor interacción, si cabía, con la mera recolección de productos silvestres y con los recursos pastoriles. Recursos silvestres, ganaderos, recolección que, por ejemplo, podemos ver reflejada aquí en otras miniaturas de los mismos siglos XII y XIII, a título meramente ilustrativo. En la antigua Castilla la Vieja, continuando con esta argumentación, de hecho, no parece que el asentamiento de los terrazgos y de la disposición de los campos en hojas estables se generalizara antes de los siglos XIV y XV. En todo este contexto, la función de la ganadería se antoja relevante. Todavía no alcanza la importancia del sector que se refleja en el fuero extenso soriano del siglo XIII, ni por supuesto el gran éxito posterior de la transhumancia en torno a Soria, ni tampoco, como también ayer se resaltó en el debate último que hubo por la tarde, esa capacidad de la ganadería prácticamente de transformar el ambiente económico. Ni mucho menos el XII parece apuntar a esas realidades posteriores. Pero en las Extremaduras la expansión ganadera es clara como mínimo desde mediados de la misma centuria del siglo XII y por razones muy variadas. Por ejemplo, las condiciones geográficas favorables, la complementariedad de los ganados con respecto a la agricultura que he señalado, también su buena adecuación a la movilidad de la agricultura en la modalidad de roza, la facilidad con que los animales podían formar parte del botín de guerra, la estabilización del control cristiano de la región, los intereses de los propietarios monásticos y nobiliarios y, en este sentido, la contribución de la ganadería al enriquecimiento y la diferenciación social de estos propietarios. Todo este conjunto de motivaciones podía estar detrás de esa expansión paulatina de la ganadería que se aprecia a partir del XII, no solo en el ámbito soriano. La dehesa y los pastos de los que habla el documento de Santa María de Tera de 1122, o los animales mencionados en esta fuente y en otras, serían síntomas tempranos en Soria de la efectividad que iban logrando aquí las tareas pecuarias. Aunque en ellas se aprecia en general, en todas las Extremaduras, una paulatina orientación hacia el ganado ovino, al final la actividad implicó a gran variedad de razas y de prácticas estantes o de desplazamiento de mayor y menor radio. Contó incluso esa paulatina extensión de la ganadería con estímulos desde los poderes. Alfonso VII de León y Castilla, en su privilegio de 1143, eximió a los hombres de Soria de satisfacer el montazgo dentro de las tierras que estipulaba el texto. Recuerdo que el montazgo era un tributo que gravaba la circulación de ganados y su consiguiente aprovechamiento de los pastos. ¿Quieres sorprender a tus invitados? Elegir los detalles de tu boda es una tarea complicada. En Soria Bodas te ayudamos a encontrar los detalles más originales con una bonita presentación. También disponemos de un amplio catálogo de invitaciones de boda de todos los estilos. Todos nuestros productos con la mejor calidad y precio. Ven a visitarnos a calle Fueros de Soria 7. Bailes de salón, caribeños, bailes deportivos, niños y adultos. De la mano de Daniel Hernández, profesor de baile a nivel internacional, entrenador de baile deportivo y campeón de numerosas competiciones. Danzad, danzad benditos, en calle Gonzalo de Berceo 2, tu escuela de baile en Soria. Novias, madrinas, invitadas. Castilpiel, las firmas más prestigiosas del mercado. La tranquilidad de sentirse asesorado por auténticos profesionales del sector. Más de 30 años de experiencia vistiendo a mujeres en los momentos más importantes de su vida. Castilpiel, en calle Almazán, número 1.
En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos UVA, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí, con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Lo interesante, en cualquier caso, sería también profundizar en el número, el origen y la cualidad de las personas que vertebraron la economía. Comienzo a exponer el cuarto y último gran apartado de mi trabajo dedicado a esa aproximación a las gentes de Soria. El problema estriba de nuevo en que hay que lamentar que las fuentes del periodo permiten pocas conjeturas sobre los efectivos demográficos y sobre su procedencia. Varios artículos del volumen incorporan argumentos sobre todo esto, incluyendo la posibilidad de que la Soria más antigua, Soria medieval más antigua, no solo estuviera habitada por cristianos, sino también por judíos y musulmanes. Únicamente me permito añadir o corroborar que en relación con los efectivos demográficos ha podido afirmarse que es improbable que la afluencia de pobladores foráneos a Soria fuera capital en los primeros decenios del siglo XII. También ha podido afirmarse que, en relación con la procedencia de todos estos pobladores, se ha propuesto que el espacio soriano debió quedar finalmente ocupado, sobre todo por gentes y grupos provenientes de las poblaciones de su entorno, del resto de Castilla y de Aragón y Navarra. De este modo, Soria se configuraría en sus inicios como un crisol de influencias, lo señala Gonzalo Oliva en la tesis que antes he citado, y se vería animada, esa Soria de sus inicios, retomo ahora las palabras de María Senjo, por los estímulos económicos, sociales, religiosos y culturales que desde el XII empezaron a llegarle de Castilla, La Rioja, Navarra y Aragón, sacando ventaja de ser un espacio privilegiado entre esos mundos. El fuero de 1120 apunta ya algo de esta convergencia de proyecciones sobre Soria. El documento distingue a los habitantes que se encontraban en Soria y a los que llegaran en el futuro, y además prevé la eventualidad de que entre quienes vinieran a poblar Soria hubiera homines de ultraebro, es decir, hombres de más allá del Ebro. Y no solo esto. El propio fuero contiene entre sus preceptos un par de prerrogativas beneficiosas para los clérigos. Tendríamos aquí una primera muestra posible de los colectivos sociales y estamentales que habitaron ahora Soria. Es verdad que el tenor de esos dos preceptos beneficiosos para los clérigos ha llevado a sospechar de su manipulación e interpolación en fechas bastante posteriores, incluso del siglo XIII. Esto no es óbice para que, gracias a la lógica histórica y a otras fuentes del mismo siglo XII, podamos aceptar que justo los eclesiásticos y sus instituciones desempeñaron entonces en Soria un papel trascendente. Algunas imágenes también ilustrativas de cómo la época representaba a esos eclesiásticos, también el caso de los nobles, que después resaltaré. La trascendencia del papel de los eclesiásticos lo fue en clave puramente religiosa, y aparece alguna imagen al respecto, y también en clave asistencial. La diapositiva muestra la asistencia en un hospital. En 1132, en relación con estas funciones religiosas y sobre todo asistenciales, ya he aludido antes a este documento, el monasterio de Santa Cristina de Somport en Huesca recibió de Alfonso I el Batallador una heredad en Soria. Y aquí es precisamente la noticia donde he cometido el error de interpretación que he comentado al principio, bueno, es donde creo haberlo cometido o donde creo ahora que hubiera necesitado matizar un poco mis afirmaciones en el libro. El documento señala, este documento de 1132, que la donación se realizó ad servicium pauperum ibi de gentibus, es decir, para el servicio de los pobres allí residentes. En su momento, al redactar mi contribución para estas jornadas, identifiqué el adverbio allí con Soria, y por tanto de esta correspondencia extraje la idea de la función asistencial de los eclesiásticos en Soria. Pero estos días pasados, leyendo con más calma la fuente, creo que el allí alude mejor al monasterio oscense, o por lo menos cabe la duda de a qué lugar se refiere, si a Soria o a Somport. No sé si alguno de los presentes lo tiene claro al respecto ese allí, si lo conoce, repito, agradeceré en su caso quien pueda saberlo, alguna aclaración al respecto. De todas formas, a pesar de este error total o parcial en mi contribución, unir la información sobre la heredad soriana del monasterio de Santa Cristina
con las misiones asistenciales de la Iglesia quizá no sea tan aventurado. Siempre en el libro de estas jornadas, al menos en la versión provisional del texto, Jaime Nuño recoge que el cronista Miguel Martel mencionaba en el siglo XVI que justo en la posesión soriana de Santa Cristina se había levantado, aunque fuera por breve tiempo, una ermita que tal vez tuviera vocación hospitalaria. Junto a estas tareas de los eclesiásticos, las puramente religiosas y las asistenciales, el protagonismo económico de la Iglesia fue igualmente significativo. Los bienes rurales en manos eclesiásticas que he mencionado previamente, unidos a las tierras sorianas del monasterio de San Millán de la Cogolla entre finales del siglo XI y principios del XII, subrayan la inserción plena de la Iglesia en el proceso que estaba en marcha en la Soria de estos tiempos. Y esto por medio de dinámicas que consentían a los organismos clericales participar en estrategias repobladoras o colonizadoras, articular el ingreso de rentas a su favor y, en el seno del universo feudalizante de la época, poner bajo su dominio un campesinado dependiente y hasta obligado a determinados trabajos. Siempre en el fuero de 1120, uno de los preceptos dirigidos a los clérigos de Soria les autorizaba a no acudir ad fossatum, es decir, al fonsado, una referencia a este concepto, el concepto de fonsado. De nuevo, pese a las dudas que puede generar la cronología de esta norma, de este privilegio para los clérigos, es sabido que el fonsado figura en otros fueros castellanos, navarros y aragoneses de la etapa 1110-1130 y que surge para designar tanto la obligación del servicio bélico o la prestación militar, este sería el caso soriano, como también para designar la pena que se satisfacía por no cumplir esa obligación de servicio militar. Sea como fuere, sería un claro recordatorio de hasta qué punto la guerra y todo lo relacionado con ella, incluyendo sus facetas y sus consecuencias económicas, formaban parte de las circunstancias del periodo. De ahí la preeminencia adquirida por los grupos que más se decantaron por la práctica militar y que, como ya he sugerido con anterioridad, cabe comenzar a encuadrar en los ámbitos caballerescos o aristocráticos o en proceso de aristocratización de la sociedad. Pero en Soria, la presencia de sectores propiamente nobiliarios o aristocráticos se observa de manera temprana. Ya con Alfonso VI, la monarquía alentó el establecimiento en el territorio soriano de magnates o poderosos señores a través de diversas actuaciones que no parecen culminar con éxito. Con el batallador, por el contrario, la intervención nobiliaria se ligó más al nombramiento de tenentes que fueron puestos al frente de los enclaves controlados por el rey, la misma Soria entre ellos, con el encargo de asumir el gobierno de los lugares por el soberano, aunque ese encargo, como matiza Máximo Diago, se realizaba no tanto en concepto de delegados de la propia monarquía, sino como beneficiarios de un honor, gracias a lo cual esos tenentes percibirían por los servicios prestados las rentas que correspondía cobrar al rey. Este sistema de tenencias, Extremadura soriana, se ha considerado instituido a semejanza de Aragón y reforzó la participación de los nobles en la zona, con independencia de que esta presencia nobiliaria no condujera de inmediato a instaurar allí, en realidad ni en la zona soriana ni en todas las Extremaduras, una fuerte señorialización por contraste con el protagonismo que mantuvieron la realeza y los concejos. Así, ya fuera por unas vías, digamos, evolución militar hacia la caballería, ya fuera por otras, implantación desde fuera o inserción en las estructuras de la monarquía, debieron ir constituyéndose en Soria los citados estratos nobiliarios o aristocráticos, también ilustrados con algunas de las imágenes de esta diapositiva. Sus bases económicas y sociales son evidentes, las bases económicas de estos estratos: tierras, poder sobre las personas, rentas, uso de los resortes institucionales y, por descontado, aprovechamiento de la guerra, las conquistas y el botín. Sobre el uso de los resortes institucionales se sabe de dos tenentes de Soria que acumularon simultáneamente varias tenencias. Son los tenentes Íñigo López de 1119-1126 y Fortún López 1127-1134, que también aparecen reseñados en distintas ocasiones en el volumen de estas jornadas. Sobre el botín de guerra, las conquistas, cabe pensar, el botín particularmente, que podría comprender un amplio conjunto de bienes muebles: ganado, grano, utensilios domésticos y agrícolas, armas, joyas, esclavos, etc., y que los caballeros, o quienes estaban en camino de serlo,
tendieron a quedarse con la mayor parte. No obstante, quizá lo tardía que fue comparativamente la repoblación definitiva de Soria, desde Alfonso I, ralentizó el despegue caballeresco en relación con otras villas. Esa repoblación se hizo fuera de la primera época dorada del avance cristiano frente al Islam, que abarcó gran parte del siglo XI, durante el periodo de las taifas musulmanas entre 1031 y 1086. Es obvio que eclesiásticos y nobles conformaban las élites estamentales, minoritarias de aquella sociedad. La mayoría estaba compuesta por los sujetos y las familias que podemos reunir bajo la noción de campesinado y que de alguna manera he tratado de ilustrar con estas otras miniaturas. En Hostal Doña Juana encontrarás un equipo lleno de profesionales con más de 60 años de experiencia. Un espacio para hacerte soñar, para algo especial, con el mejor servicio. Carpa exterior, salón interior, show cooking, recena, todo lo que necesitas para tu gran día. Conócenos en Carretera de Soria, Ágreda. Un vestido o traje confeccionado a medida llena de satisfacción tanto al que lo confecciona como al que lo lucirá. Atelier Carmen Romero. Trajes de caballero, camisería a medida, trajes regionales, novia, ceremonia, dance collection y cualquier confección a medida. Estamos a tu disposición en calle Teatro 19. En Carmen Romero somos artesanos y nos sentimos orgullosos de serlo. ¿Estás pensando en organizar una fiesta o celebración? En Festisoria te lo ponemos fácil. Disco móvil, orquesta, bar móvil, charanga y gaiteros propios. También organizamos fiestas para los más pequeños. Festisoria, tu disfrute, nuestro objetivo. Ahora comprar en Soria tiene premio. Por la compra en tus comercios habituales conseguirás unos cupones de participación con un código. Introduce ese código en la dirección www.soriatv.com/comprar en Soria tiene premio y comprueba si has sido afortunado. Hay más de 4.000 premios. Cuantos más cupones consigas, más posibilidades tendrás de conseguir el tuyo. Busca la pegatina de establecimiento colaborador y consigue tus cupones con los códigos premiados. Hay más de 45 establecimientos colaboradores. Ahora más que nunca, comprar en Soria tiene premio. En nuestras instalaciones podrás encontrar una gran variedad de productos relacionados con las costumbres, historia y tradiciones de Soria y provincia. Desde artículos de alimentación típicos de la zona hasta souvenirs característicos con arquitectura e historia de nuestra ciudad. Tienda oficial del Club Deportivo Numancia y Río Duero Vole. Aprovecha nuestra promoción para el Día del Padre, porque también mejoran con los años, regálale un buen vino. El Rincón de Soria 2, regala un pedacito de Soria. En el Collado junto a Casino Amistad Numancia. Noción de campesinado, no obstante, es posible que esta etiqueta, en estos momentos, homogeneice en exceso a un colectivo de perfiles todavía ambiguos, diversificados y cambiantes. Por desgracia, sobre las características de este tercer ámbito social, no poseemos casi noticias para la Soria del inicio del 12, o por lo menos no he sido capaz de localizarlas. Más allá de las situaciones de dependencia en que cayeron algunos individuos, que he reproducido antes, solo cabría deducir las condiciones duras de vida y trabajo que derivarían de los rasgos medioambientales y agropecuarios que también he comentado, y en paralelo imaginar la pobreza que caracterizaría en lo esencial a la mayoría de los componentes de este sector. A pesar de todo, los horizontes de las personas que podrían agruparse aquí en este genérico campesinado no se limitaban a lo que se vinculara a la agricultura y la ganadería o globalmente a la explotación de la naturaleza. Aparte de los beneficios de la guerra que algunos de ellos pudieran buscar u obtener, sus necesidades vitales, e incluso varias de las que venían provocadas por la ineludible relación de este sector con eclesiásticos y nobles, les llevaron también a practicar las actividades artesanales y de intercambio. En el siglo XII soriano, las actividades artesanales debieron desarrollarse en especial en el marco doméstico. Las actividades de intercambio pudieron basarse en razones económicas al estilo contemporáneo, pero pienso que casi mejor, quedarían subordinadas a las lógicas del don contra don,
a la lógica de la reciprocidad entre vecinos y parientes o del traspaso feudal de excedentes hacia las élites dominantes. Sin embargo, aunque fuera mayoritariamente en efecto de este modo, es decir, aunque las actividades de intercambio se ligaran a este tipo de lógicas, don contra don, reciprocidad, traspaso de excedentes, las fuentes de la época en Soria dan algún indicio acerca del posible despliegue de tráficos e intercambios de los que podrían aprovecharse sus pobladores. En 1143, en el reiterado privilegio de Alfonso VII, se añadió una exención después, pero siempre antes de 1149, por lo que se otorgaba a los sorianos la vía, el camino, que, como dice literalmente la fuente, va de Deza a Valencia. Se otorgaba a los sorianos esta vía, librándolos de pagar en ella cualquier portazgo. Como ha estudiado mucho y bien, y desde hace tiempo, el profesor Pedro Porras, el portazgo era una tasa sobre las mercancías que circulaban por los caminos o que eran vendidas. Mientras, hacia 1151, se constata la existencia en Soria de la cofradía de San Miguel, y en 1219, aunque con antecedentes a finales del XII, de la de San Hipólito. La de San Miguel acabó quedando ligada al oficio de los tenderos, vendedores de cera, aceite y productos afines, y la de San Hipólito a los recueros. La verdad es que, evidentemente son noticias que he extraído de la bibliografía. He de decir que he encontrado algunos contrastes en estas informaciones bibliográficas, especialmente a la hora de la atribución cronológica de estas dos cofradías, porque son muy tempranas, digámoslo así. De nuevo, igual alguno de ustedes tiene información más clara que la mía al respecto. Lo que sí está claro es que al menos varios de los especialistas del mundo de las cofradías en el ámbito hispánico otorgan a estos dos organismos, el de la cofradía de San Miguel y el de la cofradía de San Hipólito, un carácter pionero a escala castellana e hispánica, y la misma precocidad de ambas cofradías serviría quizá para destacar a nivel soriano la progresiva significación que ciertas labores alcanzaron en este espacio tras la actuación de Alfonso I. Me encamino ya hacia la conclusión. Según Robert Bartlett, el autor que he citado prácticamente al inicio de mis palabras con uno de sus manuales, en la Europa occidental cristiana de la plena Edad Media fue un consorcio caballeresco clerical mercantil el que fundamentó algunos de los movimientos expansivos típicos de la etapa. Para la Soria del siglo XII, como espero que se haya visto en mi recorrido, pienso que habría que adecuar esta trilogía de protagonistas y transformarla, por ejemplo, en la que planteó en su día Luis Miguel Villar para la Extremadura de Segovia, Ávila y Salamanca. La trilogía, que aparece reproducida o ilustrada en esta miniatura de la época, la trilogía Guerreros, Clérigos y Campesinos. Una trilogía clásica en el medievo, por otro lado, para nada extraordinaria. Evidentemente no es que esta Extremadura, la Extremadura de Luis Miguel Villar, de Segovia, Ávila y Salamanca, no es que esta Extremadura y la soriana tuvieran exactamente las mismas características, ni se desenvolvieran con los mismos ritmos, aunque sí todas las Extremaduras evidenciaron paralelismos como los que he intentado reflejar en ocasiones en mis palabras. Sin embargo, en función de estos paralelismos, creo que esta última fórmula, guerreros, clérigos y campesinos, fórmula que sustituye lo mercantil de la trilogía de Bartlett por el ámbito campesino, se acomoda mejor a las circunstancias sorianas, incluso con todos los matices que ha sido necesario introducir en algunos casos. Los historiadores sabemos que para elaborar muchos de nuestros argumentos es imprescindible el continuo diálogo entre las dinámicas generales y las locales. Solo así podemos ser capaces de evitar, o de por lo menos reducir, algunos riesgos que se corren ante situaciones de conocimiento histórico como las de la Soria del XII, donde, lo repito una vez más, y como se ha dicho ya seguro hasta la saciedad de estos días, contamos con pocas evidencias y encima en su mayoría discutidas o incluso muy discutidas. Esos riesgos, también se dijo ayer en el debate final, pueden ser especular en exceso a partir de los escasos hechos conocidos, retrotraer a una etapa temprana los propios rasgos económicos sorianos de fases más tardías, o aplicar a la Soria del XII demasiado automáticamente lo que sí sabemos que ocurrió entonces en otros espacios. Esta asimilación de comportamientos entre unos territorios y otros resulta a veces complicada en la península ibérica por la heterogeneidad regional y hasta local de situaciones que cabe apreciar,
y por tanto, porque no todas las explicaciones enunciadas a partir de determinados casos tienen validez global. Frente a estos peligros, los que se corre, repito, ante situaciones de conocimiento histórico como la soriana del 12, frente a estos peligros, decía, de las coincidencias, desajustes o complementariedades entre las dos dinámicas que he mencionado, las generales y las locales, surgen las precisiones y adaptaciones que cualquier generalidad exige, y a la inversa surgen también los grandes fenómenos, los grandes contextos, que ayuden a explicar y a poner en su justo término toda o cualquier aproximación local. Este es el sentido que tendrían, o al menos lo he pretendido así, las semejanzas y las diferencias que he atestiguado en la situación descrita para Soria con respecto a los contextos hispano y europeo. Pero sería una situación, la soriana, en la que sobresale continuamente la condición del siglo XII, al menos desde el punto de vista económico, como periodo formativo y de gradual articulación de estructuras, en ese marco global de inestabilidad o fluidez que he resaltado en algún momento. Más allá del silencio, la parquedad o la polémica que pueda haber sobre las fuentes, es probable que muchas de las incertezas y las ambigüedades que puedan acreditarse entonces en Soria dependan de un mundo, el cristiano posterior a Alfonso I, que estaba todavía construyéndose y que en consecuencia estaba menos asentado y era menos rígido o era más fluido de lo que sucederá más adelante, particularmente en el siglo XIII. En el fondo, si asumimos que la trayectoria soriana se encontraba al final en un proceso de feudalización, podremos concluir que esta trayectoria es un ejemplo más de la diversidad de configuraciones que se concretaron en las sociedades cristianas peninsulares desde el año 1000, dentro, eso sí, de una estructura feudal o de unas características comunes que acabaron siendo de unas estructuras feudales, que acabaron siendo bastante comunes. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Igual por ese planteamiento genérico de la situación socioeconómica de nuestra ciudad, de Soria, en los momentos de la fundación y los posteriores, y como viene siendo habitual, se abre un periodo de intervenciones por parte de ustedes. Uy, qué silencio. ¿Eso quiere decir que ha quedado todo muy claro? Sí, por favor. Iba a decir que tengo pocos datos, no recuerdo pocos datos, después que la muy genérica, porque los datos sí, casi mejor. Deberíamos retornarnos a la parte última de la conferencia ayer de María Senjo, en la que se habló, un poco en el debate, de que después de 1272 y hasta, volviendo para atrás, 1119, pues hubo que obviar el derecho real para volver al derecho consuetudinario. Y Balonsadero entra dentro del derecho consuetudinario, que luego se plasmaría en el foro extenso en diferentes títulos que como propiedad del Concejo de Soria, hasta que apareció el Concejo de Soria, del común de la ciudad, y luego posteriormente al 50% con los 12 linajes. Hubo que esperar mucho tiempo porque había gente que no pertenecía ni al común ni a los linajes, y no podían llevar a pastar sus ganados, no podían cortar leña, no podían cazar, no podían pescar en el Duero, y se quejaron a la ciudad, hubo pleitos diversos, se quejaron a la ciudad
para que la ciudad consiguiera entrar a formar parte de esa tercera propiedad de Balonsadero. Así fue, la ciudad tuvo un tercio, el común otro y los linajes otro. Hasta que pasó, como se dijo ayer, después de que desapareciera el común en 1836, la ciudad ya se quedó con el 2/3 y en 1863, ganado el pleito con lo que quedaba de la casa troncal de linajes, que aún tenían ese tercio de la propiedad, se quedó con toda la propiedad del monte, y eso mismo significó que el fin ya, la extinción total de la casa troncal. Balonsadero siempre ha sido de la ciudad de Soria. Los rótulos que se hacían, los tajones que decimos aquí, cuando llegan las fiestas de San Juan, que los jurados que si cobran ahora una subvención del ayuntamiento, bueno, porque cuando desapareció el común, resulta que ese dinero que de los tajones pasó al ayuntamiento. Bueno, pues se podría dar por bueno. Otros dirían que no, yo diría que sí, como una cosa también de derecho, de la costumbre y del derecho consuetudinario. No podríamos aportar más datos porque esa laguna entre el Foro Extenso y 1119 debemos comprender que ahí siguió funcionando el derecho consuetudinario que dio origen al Foro Extenso, con lo cual Balonsadero sería un lugar más o menos de pasto del común de vecinos, y que luego ya con el poder tan fuerte que tuvieron los 12 linajes, pues al 50%, para arrendamiento de hierbas, para todo. Y luego ya con la ciudad. ¿Más intervenciones? ¿No hay ninguna más? Pues hacemos un receso hasta las 12, que es la clausura, y una vez concluida la clausura se les entregará abajo el diploma y el libro. Gracias. ¿A qué hora está dando el diploma?